Hola, mi nombre es Mahatma Gandhi Landa Cadena, ingeniero agrónomo, tercer especialista fitosanitario en virus, bacterias y nemátodos, y voy a hablar sobre muestreo de plagas y enfermedades en cítricos. Lo que sí me toca expresar es la forma de los muestreos o cómo se deben hacer los muestreos para que sean enviadas esas muestras de los viveros hacia los laboratorios de diagnóstico. Sabemos que los viveristas trabajan continuamente y están haciendo el esfuerzo porque las plantas que ellos producen y salen al mercado vayan libres de los patógenos. Patologías tal vez de deficiencia, pero tal vez puede ser un BTC, no lo sabemos. Entonces sí tenemos que estar pendientes de que esta enfermedad que devastó en su momento a los cítricos no vuelva. ¿Y cómo lo hacemos? Como lo hacen los viveros de certificados que están monitoreando constantemente y están preocupados porque eso no avance. A diferencia de los viveros que están a cielo abierto, que no tienen la posibilidad o que no cuentan con los mecanismos para llevar a cabo este tipo de ensayos. Entonces vemos que para poder mandar una muestra a los laboratorios nos ha tocado que luego en vez de llevarla envuelta en bolsas de polipapel nos las envían en bolsas de plástico. Muestrean y una vez que se humedece la muestra, llega con hongos. Y al llegar con hongos, nosotros ya no podemos trabajar esa muestra. Al contrario, tenemos que fotografiarla y enviarla, decir que no nos sirve para hacer el diagnóstico que es para BTC en su caso, ¿no? ¿Qué es lo que pedimos nosotros? Nosotros pedimos que el muestreo sea, cuando son en árboles adultos, pues que sea de la base del árbol a 1,5 metros más o menos de altura, y que podemos llevar o muestrear hojas y un poco de corteza. Finalmente el virus se mueve por todo el árbol, pero tiene mayor prevalencia en la parte superior aérea. Estas son las sintomatologías que todos conocemos o todos ya hemos visto, los que están inmersos en los cítricos, de lo que causa el BTC. Entonces, sabemos que es una tristeza generalizada en el árbol, un decaimiento, produce muchos frutos casi cuando va a morir el árbol, y esto es por una cuestión biológica de prevalencia de la especie, ¿no? Pero esos frutos son de muy mala calidad y no sirven como para comercializar. Como ya mencionaba el doctor Salinas, uno de los insectos que posiblemente son o no transmisores del BTC, pues es el pulgón café de los cítricos. Se le atribuye al pulgón café de los cítricos como el máximo vector que transmite este tipo de virus. Pero con nuevas investigaciones y con la ausencia de este vector en zonas citrícolas, pues nos queda la pregunta, si es en sí el vector que está transmitiendo el virus del BTC o hay otros insectos que están encargados de transmitirlos. ¿Qué es lo que se sugiere cuando se encuentra pulgón café en las zonas citrícolas o cerca de los viveros certificados? Es mandarnos una muestra de los árboles que están siendo parasitados por este insecto para que nosotros podamos hacer el diagnóstico y verificar que esté libre de BTC. Porque en una de esas, en un descuido, que no funcionen adecuadamente los filtros de seguridad, el pulgón puede entrar, puede infectar alguna planta y en las malas prácticas, a lo mejor de poda, van diseminando el virus del BTC, que no se manifiesta inmediatamente. El virus, una vez que entra a la planta, puede manifestarse después de 2, 3 años, 5 años, 10, o puede no manifestarse. También es otra de las características, que este virus puede presentar asintomatología. Quiere decir que no se ve, que son asintomáticos, no vemos que estén enfermos, pero que sirven como nicho para que vayan los insectos, chupen y vuelen hacia nuevas zonas citrícolas e infecten los nuevos cultivos. Ahí es donde viene la pregunta también hacia los citricultores certificados, los viveristas certificados, ellos hacen una gran labor por contener estos virus,
Pero una vez que ellos venden las plantas, ¿qué se está haciendo fuera por contener el vector? ¿O qué se está haciendo afuera para monitorear los posibles hospederos que estén permanentemente ahí, ¿no? Como les comentaba, en la ciudad de Jalapa, en algunos camellones hay siembra de cítricos y la sintomatología pareciera ser BTC, pero tal vez sea una sintomatología por deficiencia de nutrimentos, ¿no? Adelante. Tenemos que SADER, a través de Senacica, también nos pide el diagnóstico de Hetzocortis. Y bueno, son las sintomatologías de Hetzocortis. Principalmente los árboles presentan enanismo, no crecen mucho y llegan a presentar inmediatamente floración y frutos, pero a un tamaño muy corto. Y eso no quiere decir que la planta sea muy productiva. Lo que quiere decir es que está siendo atacada por un virus. Y este virus de Hetzocortis es como presenta esta descamación en la corteza. Y así es como se presentan en los brotes tiernos. Muchas veces nos han enviado parte de la corteza para hacer el diagnóstico fitosanitario. Lo que nosotros necesitamos es donde haya mayor movilidad de la partícula viral, que son los brotes tiernos. ¿Cuál es muchas veces la limitante? La limitante muchas veces de los viveristas es que las plantas tienen pocos brotes tiernos en un principio. Y si ellos cortan demasiado brote tierno, lo que va a hacer es limitar el crecimiento de la planta. A veces nos llegan a mandar 2 o 3 brotes por planta, y cuando nosotros hacemos el diagnóstico necesitamos pesar por lo menos de 50 a 100 miligramos de la muestra. Y eso lo tenemos que hacer 2 veces. Si la muestra sale con un presunto positivo, lo tenemos que volver a hacer y muchas veces nos quedamos sin muestra. Y tenemos que guardar muestra para una verificación o una visita de Zagarpa o de la EMA. Esa es una de las limitantes. Por eso muchas veces nos mandan más corteza que hojas. Y este tipo de virus se mueve muy fácilmente en la parte de los brotes tiernos. Tenemos a Giloporosis, que se presenta en la parte basal del patrón. Generalmente presenta puntuaciones en el patrón y después lo que ocasiona es la disminución del tamaño de las hojas y hay cavidades entre la misma corteza, y esas cavidades también permiten para la entrada de insectos que lo toman como nichos de habitación, y una vez que perforan pues entran los diferentes hongos, patógenos o bacterias que estén asociadas hacia los insectos que perforan. Una forma de ver la sintomatología de Giloporosis es que las nervaduras se vuelven muy gruesas. Entonces, eso es una característica, pero no quiere decir que lo sea. Principalmente nos vamos a enfocar hacia estas características de puntuaciones y descortezamiento en algunas veces, en algunas ocasiones, del patrón. Y bueno, hay una clorosis generalizada en casi todo el árbol. Adelante. Aquí tenemos a Sorosis, que este es un virus. Lo que hablábamos anteriormente eran viroides. La diferencia de los virus y los viroides es que los virus tienen una cápside que los cubre y los viroides no la tienen. Además son de muy bajo peso molecular. ¿Qué quiero decir con bajo peso molecular? Quiero decir que las bases nitrogenadas son muy cortas, llegan a ser de 50 a 100 pares de bases. A diferencia de un virus como el virus de la tristeza de los cítricos, que llega a ser hasta 3000 pares de bases. Es un virus muy grande, se llega a ver hasta un microscopio especializado. Este tipo de viroides de los que hablamos anteriormente no se logran ver. Este es un virus, el virus de la Sorosis, que de igual forma presenta esa psoriasis en todo el árbol. Y esas son las sintomatologías de los frutos. Al igual se llega a acumular goma, un tipo de gomosis donde están
donde se encuentra la corteza unida hacia la parte de otra rama, perdón, se llega a encontrar gomosis, que se puede confundir con Phytophthora parasítica en algunas veces. Pero esa es una de las características básicas de la psoriasis. Adelante. Si tienen alguna pregunta, la podemos ir abordando a medida que vamos pasando las diapositivas para que no se les olvide y para ir avanzando. No sé, ¿alguna pregunta hasta ahí? Acerca de la sintomatología, acerca del... De acuerdo. Yo. Sí. Lo que decías, de lo que has hablado ahorita, el problema de zoonosis, que ya ves que después de la desertificación de una huerta de semillas se sigue analizando. Sí. Nada más como para decir que hasta ahorita creo que es la única que se transmite por semilla. Sí. Hay algo bien importante ahí, lo que pregunta el Inge es que zoonosis, luego nos mandan muestras de 8 meses, 1 año del injerto y no vamos a encontrar zoonosis ahí. Zoonosis lo vamos a encontrar después de que el árbol tiene 2 o 3 años de edad. Y ya cuando tiene esa edad el árbol, ya está plantado. Entonces, no vamos a encontrar zoonosis a la hora del diagnóstico en el laboratorio. Pero es algo que por normatividad nos lo pide SADER y Senacica nos lo exige, ¿no? Y son puntuales a la hora de que van a hacer verificación de que se haya hecho zoonosis. Y es algo contradictorio porque no lo podemos encontrar o no lo podemos detectar a la hora de que nos mandan planta. Nos ha tocado que nos envían plantas de 8 o 7 meses y en definitiva pues lo que se le dice, no te hacemos el diagnóstico porque no tiene caso. Pero bueno, se lo exige la Secretaría y lo tenemos que hacer. Y sí, es eso, Inge. Bueno, llego a la enfermedad del Gut Pocket que se presenta en los años 2003 aquí en Martínez y ha tenido una devastación significativa y esto puede estar asociado un poco hacia el fenómeno del niño. Quiero decir, cuando hay secas extremas, cuando las condiciones son de mucho estrés hacia la planta, esa condición genética que presenta Gut Pocket hace que haya mucha incidencia en los árboles y que se vean campos devastados por esto. ¿Cómo controlamos Gut Pocket? Es difícil controlar Gut Pocket porque no hay nada en la condición genética que nos pueda decir un manejo adecuado de la enfermedad. Se ve la sintomatología, también presenta algún descortezamiento. Los limones presentan un manchado sectorial, quiere decir que muchas veces se presenta el verde normal del limón y otras veces se presenta esa parte sectorial y es donde nosotros nos damos cuenta que hay un ataque de Gut Pocket hacia los cítricos. ¿Se ha llegado a confundir con HLB? Claro que sí, porque la sintomatología en las hojas pareciera que nos estamos enfrentando a HLB cuando en sí nos estamos enfrentando a Gut Pocket. Hasta el momento se han hecho investigaciones en cambiar de patrones, en utilizar nuevas variedades, pero no se tiene éxito como tal, porque solamente está atacando al limón. Hasta el momento. No sabemos si después las condiciones genéticas al manejo de estos pudiera ya atacar otro tipo de cítricos. Entonces, hasta ahorita Gut Pocket solamente se presenta al limón. Y es de alarmarse porque, como bien comentó el Inge, hay nuevos campos agrícolas donde están sembrando mucho limón. Casi toda la tendencia ahorita es hacia limón. Vemos llegar mucho vehículo cargado de limones a las zonas de productoras de el Lencero, donde están sembrando, están cambiando el tipo de cultivos por sembrar limón, porque en su momento vale muy caro la caja de limón, ¿no? Entonces, sí es tomar muy en cuenta lo de Gut Pocket. No lo podemos controlar más que quitar el árbol y sembrar nuevos. No tengo conocimiento de lo que preguntas. No sé si haya algún tipo de investigación hacia tratamientos de cuando hay ese estrés hídrico principalmente, o que se hayan utilizado algún tipo de hormonas que disminuye la incidencia del Gut Pocket, ¿no? Hasta el momento no hay mucho. De hecho, buscas en la literatura y está muy poco mencionado. Ensayos no.
todo está basado ahorita prácticamente en el HLB. ¿Por qué? Porque se está dejando muy al lado Good Pocket, porque no había cultivos masivos de limón. Pero ahora, como ya hay cultivos masivos de limón, no sé, Inge, si le piden más plantas de limón ahora que antes, ¿no? Pudiera ser por ahí la preocupación y hacer ese tipo de ensayos, ver cómo podemos mejorar las condiciones de establecimiento de las huertas para disminuir la incidencia de Good Pocket. Es una condición genética, no la podemos modificar ahorita porque no lo están haciendo en el sentido de conseguir nuevas variedades o nuevos patrones que soporten ese estrés hídrico y que no esté cambiando la configuración genética de la planta que nos va a producir, ¿no? Quiero decir, no hay investigación hacia ese ahorita a mejorar en cuestión de esa enfermedad. Sí. ¿No hay un diagnóstico de laboratorio para determinar en plantas nuevas el problema? Sí, hay diagnóstico, pero no está bajo protocolo. Quiero decir, si usted lo solicita o alguien cualquiera lo solicita, se le hace ese diagnóstico, pero se toma en cuenta lo que está publicado en la detección de esto. Quiero decir, genéticamente cómo se hizo para detectar Good Pocket. Lo podemos hacer, pero sale muy caro, porque es un ensayo diferente a lo que se da el servicio habitualmente. Como por ejemplo, un ensayo de Good Pocket les puede salir tal vez en unos 15,000 pesos, un solo ensayo. ¿Por qué? Porque hay que mandar a sintetizar nuevos iniciadores, nuevos marcadores moleculares. Después de que lo tenemos, mandar a hacer la biología molecular y hacer el análisis filogenético de lo que tenemos ahí y que coincida con el Good Pocket, ¿no? Y si no coincide, bueno, pues todo lo que se invirtió, pues no fue lo que se esperaba, ¿no? Entonces sí, el ensayo de Good Pocket es caro porque no lo tenemos establecido en ningún laboratorio. ¿Se solicita? Claro que sí. Les comparto, cuando se hizo el banco de germoplasma de Consigo, que es el único que hay hoy en día, yo me tocó trabajar con varios maestros cubanos y la condición que él pidió para que de alguna manera el material de Lima libre de Good Pocket es que seleccionáramos material de una planta mayor de 8 años. O sea, si una planta adulta no tiene Good Pocket, quiere decir que no le va a dar el resto de su vida. Entonces eso fue una de las cosas que nos pidió el maestro cubano, ¿no?, para ingresar ese material al banco de germoplasma, porque no había un diagnóstico como tal. Bien, el cambio climático ha hecho mucho en las condiciones, ¿no? La presión medioambiental favorece a muchas enfermedades y una de esas puede ser eso, ¿no? Las sequías prolongadas, el calentamiento global y nos permite que se presenten estas condiciones en limón persa. Adelante. Y bueno, llegamos a un tema de mucho interés, donde básicamente donde estamos todos completamente vigilados, que es el HLB. El HLB es una enfermedad que lo transmite una bacteria que se llama Candidatus livaribacter, y esa bacteria tiene 3 variantes, que es el americano, el africano y el asiático. El que está haciendo daños en el país es el asiático, aunque se dice que si se presenta al americano a la hora de hacer el diagnóstico, quiere decir que está el asiático presente ahí. ¿Cuáles son las sintomatologías? Bueno, pues lo hemos visto, cambio de coloración o inversión de la coloración se presenta mucho en los frutos. Frutos con lóculos deformes y semillas que abortan, ¿no? Ya no son viables semillas, el fruto no tiene las características para ser comercializado, el sabor son mucho más ácidos y presentan esa sintomatología en los árboles, brotes amarillos y generalmente en épocas de la floración hemos logrado ver que está muy asociado en la época de primavera la presencia o la
Luego en el laboratorio nos mandan este tipo de sintomatologías y nos dicen que observemos muy bien porque pudiera ser que sí está presente HLV y no quiere decir que esté presente HLV. Esto también puede ser condiciones de lo que hablaban los doctores, pueden ser condiciones de nutrimentales, ¿no? O de pH. Vi una diapositiva que en la zona de Álamo el pH está sobre 8. Entonces eso es una característica para que la planta no absorba adecuadamente los nutrientes y puede presentar esta característica. Pero aún así, viendo este tipo de características, nos tienen que enviar las muestras para que sean analizadas por el laboratorio. Presentan venas corchosas, moteados y bueno, brotes, como ya mencionaba, brotes en distintas partes del árbol, brotes con un verde claro, no un verde oscuro como generalmente lo presentan las plantas. Y esta es lo clásico, lo que logramos ver en la literatura, este tipo de amarillamiento o de clorosis que presentan las hojas. Entonces, siempre es importante observar las características, la sintomatología y ser enviados al laboratorio. Muchas veces el diagnóstico visual nos llega a mentir, ¿no? Tiene que ser directamente al laboratorio para que nosotros verifiquemos que no esté en ninguna de las dos variantes. La principal es el asiaticus, pero se dice que si está el americano, entonces sí puede ser un factor para que una planta o un lote de plantas sea quemado. Ahora la Secretaría, como les comento, estamos siendo muy vigilados porque el protocolo de ellos nos decía que teníamos que decir que era positivo HLV cuando había un determinado número de ciclos a la hora de hacer la biología molecular en el termociclador. Ellos nos pedían 32 ciclos. Ahora nos dicen que si el termociclador nos marca 38 o 40 ciclos, nosotros lo tenemos que llamar positivos tardíos. Y si nosotros nombramos positivos tardíos, se tiene que emitir el informe a la Secretaría. Generalmente los positivos tardíos siempre se dan en el termociclador, siempre van a estar presentes ahí. Y esa es una observación que ya pedimos a la Secretaría que por favor vuelva a ver el protocolo para no caer en esta controversia. ¿Por qué? Porque cuando nos auditan nos piden las evidencias y observan que tenemos ciclos de 38, 40 y nos dicen esos son probables positivos porque están a estos ciclos, ¿no? Cuando el documento oficial nos marca 32. Entonces nosotros tenemos que liberar cuando son sobre 34 para tener la certidumbre de que la Secretaría no nos va a penalizar porque nos estamos guiando bajo el protocolo de ellos. Hemos visto mucha incidencia, claro, hay mucha incidencia ya de HLV ahorita. De hecho, por eso hay más vigilancia porque nos dicen que la estación cuarentenaria de Querétaro está detectando mucho HLV en viveros y nosotros no estamos encontrando hasta ahorita en esta zona de Martínez HLV en los viveros, pero ellos ya están encontrando HLV en viveros. A lo mejor y en algún momento hacen visitas a los viveros para que hagan el diagnóstico directamente de la estación cuarentenaria. Perdón, sí. No entendí. ¿Por qué es factible confundirse o detectar HLV a los 42 ciclos del termociclador? Bien. El protocolo nos marca 32 ciclos. Sí. Antes, si nuestra curva levanta antes de los 32 ciclos, quiere decir que es positivo HLV. ¿Puedo, no va? Sí. Bueno, va de 0 a 32. Si mi curva levanta antes de los 32 ciclos, positivo. Pero muchos se van y levantan a los 38, 40 ciclos. Y es donde nos dicen, esos son positivos, presuntos positivos. Entonces, si te quedas más corto. ¿Cómo? Entonces, si te da positivo, aunque sean 32 o más de 32, ¿cómo decirlo?
Si no levanta en el ciclo 32, como dice el protocolo, pero levanta en el 34, empieza a incrementarse. Entonces yo, si quiero que aparezca, que no aparezca el HLV, pues tal vez le deje, no sé, como dices, 34. No, porque hay una vigilancia. Cuando llega la auditoría, nos piden los protocolos, entran hacia la memoria del termociclador. Es algo inviolable. El termociclador, yo siempre lo he dicho, es uno de los más chismosos que puede haber. Guarda toda la información, así te hayas equivocado, guarda toda esa información. Y si ellos ven que tú utilizas un protocolo a 30 ciclos, a 32 ciclos, entonces hay sesgo y nos penalizan, ¿no? Entonces sí está complicado ahí. Tenemos que hacer lo que dice el protocolo, que nos marca 40 ciclos. Sí, por eso no, eso en un momento de que la curva no levante. Y es de, Perdón, pero en ese caso la Secretaría ya tiene que estandarizarlo, no puede decir, ¿sabes qué? A los 32 y ya debe ser a los 40. Sí. Por los cambios que tú tenías. De hecho, tuvimos un problema con una muestra que me marcaba 36 y pues yo seguí el protocolo que me decía 32. Entonces una visita con la encargada, que es Giovanna, de la estación cuarentenaria, me pidió precisamente esa muestra. Es que quiero pensar, bueno, trato Sí. de investigar. Si es un segmento muy corto de ADN, se te va a incrementar entre más ciclos le pongas. Así es. ¿Sí? Entonces debe ser muy corto la secuencia de ADN para que te aparezca que levanta a más de 32 ciclos. Sí, claro. Es que Entonces, como dice Alejandro, pues el protocolo debe establecer 40 ciclos, por ejemplo. claro, como máximo, pero la muestra empieza, cuando son positivos, porque nosotros metemos muestras positivas, empiezan a levantar a los 8 ciclos, entonces empieza la curva y de ahí desciende. Entonces generalmente empiezan a los 36, empieza a levantar, hay algunos que no lo hacen y en eso se basa la Secretaría, en los que lo hacen, ¿por qué está? Y puede haber una confusión, y usted lo sabe, doctor, estamos haciendo un marcador molecular del gen 16S y a lo mejor otra bacteria metida ahí, a lo mejor tenemos a Xanthomonas citri, siempre lo he dicho. Entonces hay sesgo. Hay sesgo, no, pero a lo que voy es que si tengo un complejo de bacterias, porque lo que hacemos es una extracción total de DNA, planta, bacterias, hongos, lo que hay ahí, y vamos hacia el sitio del gen 16S, pero pues también lo comparten las demás bacterias, no es exclusiva de HLV. Y esa es la discusión que yo he tenido con Giovanna acerca de eso, ¿no? De esos tardíos que ella menciona que son positivos o presuntos positivos, cuando yo digo no, porque cuando tenemos HLV por muy poca cantidad, a los 8 o 10 ciclos se están levantando perfectamente. Entonces, ¿no se comprueba esa secuencia con el GenBank? Lo han mandado y hay esa controversia, que el GenBank, por lo mismo, como se ha metido mucha información o cortan secuencias para adecuar, no es tan confiable, ¿no? Bueno. Sí. No se ha depurado. No se ha depurado y yo creo que no lo van a depurar. Y entre más secuencias se metan, va a seguir sin ser depurado el GenBank. Pero entonces se van a cometer los mismos errores. Pues. Y Sí. Finalmente quien está pagando allí es el productor. Así es. No, el viverista también. No, de hecho, el que la paga no es el productor, sino el viverista. Porque el viverista le detectan HLV, inmediatamente viene la Secretaría. Es más, ni le avisan. Porque nosotros tenemos la obligación de mandar el informe sin que el cliente esté enterado. Entonces ya cuando el cliente está enterado es que ya le están tocando que le van a quemar, ¿no? Sí. Entonces, nosotros sí tenemos que actuar con mucho criterio en la toma de decisiones, porque podemos afectar a los viveristas siendo un falso positivo. Pero es que ahí se tienen que juntar entre los laboratorios y el propio centro de
la expresión cuarentenaria. Sí. Y ver si realmente eso que tú mencionas, que el HLV se puede, ese HLV tardío, si realmente es causado por el guandomín o por otra bacteria. Es lo que yo he tratado de argumentar, que puede ser otra bacteria. Yo no estoy diciendo que no lo sea, posiblemente sí sea el HLV. Lo que tenemos que hacer es una secuenciación completa del genoma de HLV, porque estamos partiendo a partir de un plásmido de E. coli, y es una pequeña secuencia que tenemos ahí de HLV, pero no tenemos todo el genoma, digo, para beneficio de los viveristas, que me cae 33 ciclos, yo lo declaro positivo y no era, ¿no? Era una Xanthomonas, era otra bacteria. ¿Pones como referente un positivo? Sí. Algo que se haya determinado. Es un clon. Sí, utilizan E. coli y básicamente lo que utilizamos como positivo es el plásmido de HLV, de candidatos. Ajá. Entonces sí es una problemática. También pasa en BTC. En BTC lo que nosotros hacemos es una prueba serológica y hay muchas variantes de BTC, no es exclusivo BTC. Entonces hay virus de BTC que son asintomáticos, que simplemente no le causan daño al árbol. Hay virus o cepas muy agresivas. Ahorita creo hay aquí una en Martínez que es la BT, en el 2020, 2021 creo la acaban de diagnosticar, pero es una nueva variante de esta cepa viral. Pero de igual forma se han dado falsos positivos en BTC y es una controversia. Ahí está el problema, que no están entendiendo realmente la parte de los patógenos en las plantas. Como que no lo están entendiendo. Entonces se quedaron en la parte cuadrada nada más. Y eso es lo que siguen transmitiendo. Claro, dentro de un sistema, como lo comentaba el doctor antes, pues hay muchos microorganismos que están interactuando. Cuando ataca un virus va siempre acompañado de 2 o 3. Entonces, esa es la problemática que tenemos a la hora de hacer el diagnóstico. Y bueno, nosotros como signatarios tenemos que defender esto ante las auditorías. Siempre hemos defendido cuestiones de controversia, porque si no, bueno, pues hubiera y salieran constantemente positivos y positivos y positivos. Aquí estaría plagado de positivos, ya hubieran venido a quemar muchas veces los viveros certificados, a diferencia de los no certificados que como no son vigilados, entonces eso no hay problema, ¿no? Ellos pueden seguir vendiendo. Aunque lo lleven. Sí, adelante. Y bueno, pues ya el doctor Alejandro pues mencionó el ciclo de vida de Diaforina citri, los huevos, las secreciones que las ninfas expulsan y que nos producen un tipo de fumagina en los árboles, y al haber fumagina pues no hay una adecuada fotosíntesis, entonces la planta no cumple sus funciones metabólicas adecuadas, y esto le permite también a los patógenos aprovecharse y tomar un árbol débil, ¿no? Y presentar una sintomatología más agresiva. Adelante. Pero, ¿qué estamos haciendo o qué se está haciendo para el control de Diaforina citri? No vamos a controlar a Candidatus libribacter, eso no lo vamos a hacer. Pero lo que sí podemos hacer es controlar el vector. Entonces, con el doctor Alejandro Salinas tenemos un proyecto de investigación acerca del control con entomopatógenos de Diaforina citri. Y en colaboración con el Comité Nacional del Sistema de Productos Cítricos, que es aquí, estamos haciendo esos estudios. ¿Qué hicimos? Bueno, pues nos fueron donados algunos árboles. También vinimos a hacer colectas de muestras de Diaforina citri parasitadas. Vimos que estaban parasitadas con un hongo entomopatógeno. Estas son las características del entomopatógeno y esto es como se ve en el microscopio. Entonces nos damos cuenta que los hongos endófitos entomopatógenos puede ser una alternativa para el control de Diaforina citri. No tanto el control químico. Ya vimos que no está funcionando adecuadamente y nosotros lo que estamos haciendo, nos estamos centrando directamente hacia hongos entomopatógenos, pero como endófitos, no hongos superficiales. Quiero decir,
Se utiliza Isaria o se utilizan algunos metacordíceps, se utilizan los conidios disueltos en suspensiones y se atomizan al medio ambiente. ¿Y ha sido eficiente? No lo hemos notado, yo no lo he visto y la literatura siento que muchas veces miente en algunas ocasiones. No, ¿Qué he visto? le afectan los rayos ultravioletas, entonces eso no es cierto. Esa es una parte, por sí. inundación caigan y se vuelvan saprófitos. Hicimos una prueba, pusimos conidios disueltos en una solución de acuerdo a lo que marcan algunos artículos y se lo pusimos directamente a diaforina. Inmediatamente que le ponemos la gota de agua con el conidio, no la absorbe. Tiene la gota de agua y si la diaforina se mueve, se le cae la gota de agua, que va inoculada con conidios. Bueno, utilizamos un adherente. Utilizamos Twin al 20%, hicimos la suspensión de conidios, pusimos la diaforina, le agregamos el agua con el Twin y los conidios e inmediatamente lo absorbió y se murió en segundos la diaforina. La pregunta es entonces, ¿qué está matando a diaforina citri? ¿Los conidios o el detergente, el adherente que lo está ahogando, ¿no? Entonces, sí funcionan las estrategias de dispersar conidios, atomizarlos, necesitan un adherente como tal. Bien, de igual forma lo hicimos con aceite y ¿Y si le pones el tuyo solo? Es lo mismo, sí, es lo mismo. Entonces de ahí nace la pregunta y el cuestionamiento. En sí, la aplicación de conidios como Isaria y como todos los metacordíceps que están utilizando por aspersión, ¿son eficientes en el control de los insectos? Nos lo planteamos y lo que hicimos fue buscar que si esos hongos estaban de forma endófita en los árboles. Hicimos aislamientos, vinimos a la zona de acá citrícola, tomamos muestras de árboles con mucho parasitismo de diaforina y nos lo llevamos al laboratorio y aislamos esos hongos entomopatógenos endófitos. Una vez que los tuvimos y que vimos que presentaban las mismas características, mandamos a hacer su secuenciación y tuvimos hongos entomopatógenos ya mediante el estudio del ADN. ¿En qué estamos? Estamos probándolos. ¿Qué queremos hacer como objetivo? Lo que queremos hacer como objetivo es que las plántulas que venden en vivero ya vayan inoculadas con el hongo endófito entomopatógeno. Y esto le va a conferir más propiedades, también le va a dar más fortaleza. Hay estudios donde dice que Beauveria en plantas de jitomate le da mayor fortaleza a la planta, mayor vigor, mayor absorción de los nutrientes. Y esto puede ser algo preliminar que sí nos puede ayudar a combatir un poco a diaforina citri. Eso es lo que estamos haciendo hasta el momento por parte de la investigación que llevamos con el doctor Alejandro Salinas en el Centro de Micología Aplicada y con el ingeniero Moya que aquí está, que nos ha ayudado mucho en prestarnos, nos ha asesorado, nos ha compartido material vegetal para hacer nuestros ensayos. Pues bueno, es lo que... La idea es que se detone, no es una resistencia sistémica. Por ahí, claro que sí. En la planta de... Hemos visto que diaforina citri tiene mucha atracción hacia los árboles que están miconizados. Y esto puede ser por los metabolitos secundarios volátiles que atrae. El mismo hongo hace que lleguen hacia la planta a la hora que se alimenta, las miconiza. Entonces, estamos en eso, viendo qué metabolitos son los atrayentes a diaforina citri. Entonces, podemos también inocular en plantas que no sean, que sean hospederas naturales para ir atrayendo ahí las diaforinas y sean parasitadas y disminuir las poblaciones de estas.